El tema de hoy es las oraciones efectivas de Cornelio. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 10. Las oraciones efectivas de Cornelio. Cornelio era un capitán de la guardia de Roma, de una compañía llamada La Italiana. Y aquí vamos a experimentar a través de lo que Cornelio vivió, la forma de su comportamiento, la conducta de Cornelio es un indicativo de aquellas cosas que Dios ve como detalles que bendicen y ayudan en nuestra comunión con Dios. No podemos hacer una liturgia monótona ni fría de la oración. Este es el tiempo donde Dios nos está enseñando qué puntos son los que Él requiere para que lo agrademos en nuestra vida de oración. Y dice así en Hechos capítulo 10, versículo 1. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen ahí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en la casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Para poder interpretar el libro más maravilloso del universo, que es la Biblia, para entenderlo bien, hablemos con el autor en esta mañana. Padre, te damos gracias. Tú eres el que has revelado esta palabra para nosotros y queremos que nuestras oraciones sean efectivas, que nuestras oraciones sean de bendición y que podamos tocar tu trono con nuestro estilo de vida, que nuestras oraciones lleguen delante de ti y bendigan tu corazón. Como Padre, anhelas lo mejor para nosotros, pero nuestra conducta tiene que ser agradable ante tus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Impactante el reporte de Dios. ¿Quién trae ese reporte? El ángel. El ángel le dice en el verso 4 estas palabras que impactan mi corazón. Cuando Cornelio siente miedo, queda viendo fijamente al ángel y el ángel le responde y le dice así: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. La opinión de Dios es la que va a prevalecer. Nuestra prioridad y nuestro enfoque debe de ser agradar a Dios, porque la opinión de Dios es la que va a permanecer para siempre. Hoy estamos enfrentando una de las mayores amenazas para la vida de las personas en cuanto a su identidad. ¿Y saben qué es? Lo que opinan los demás de cada quien. La gente hoy opina lo que ni siquiera sabe. Y por eso no debemos de caer en el error de escuchar opiniones que no estén alineadas a la correcta voluntad de Dios. Hay que ir y consultar el libro de los libros, la palabra del Señor. ¿Qué opina Dios sobre este tema? Cualquiera que sea, debemos entender que el tema tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, que las opiniones de nuestra vida tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, cuando se hizo carne, Él habitó en esta tierra y todo movimiento de Jesús estaba
fundamentado en agradar al Padre. Cuando Jesús sube del agua después de ser bautizado, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Complacer el corazón de Dios es la prioridad número uno de nuestra vida. A veces vamos a sentir que toda esa corriente de opiniones viene en contra de nosotros, pero no importa. Hoy la gente opina de una forma, pero cuando uno hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y la opinión de Dios va a prevalecer para siempre. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanece. Por lo tanto, hay que estar del lado del equipo ganador. ¿Cuál es el equipo ganador? El equipo de Dios. Su palabra, su opinión, sus valores, sus principios. Eso tiene que ser el fundamento, la columna vertebral de mi vida. Dios escuchaba las oraciones de este hombre. Él era un italiano romano del Imperio de Roma, era capitán de esa guardia de 100 hombres. Quiere decir que no hay excusa para no buscar a Dios. Sea empresario, comerciante, profesor, ingeniero, no hay excusas para no orar. Este hombre, aunque era capitán de la guardia de Roma, él estaba orando. Dice el verso 2: Cornelio y todos los de su casa. Él había creado un ambiente en su casa. Este hombre había traído a través de la oración una atmósfera maravillosa en su hogar. De lo que más practicamos y lo que más anhelamos, lo que se vuelve nuestra prioridad número uno, en eso se convierte la atmósfera de nuestra casa. Hace muchos años fui a la casa de un compañero de estudio de uno de mis hijos, y al entrar en esa casa me asombró ver colgado en las paredes la ornamenta de un venado, diferentes rostros de animales disecados en esa pared, adornando toda esa pared, fusiles, rifles, pistolas antiguas y modernas, sombreros, todo tipo de artefacto que era para la cacería. ¿Por qué creen ustedes que esa casa estaba llena de todos esos animales disecados? Porque el padre de la casa era cazador. ¿De qué va a estar llena nuestra casa? De lo que más llena nuestro corazón, lo que más apremia nuestra vida. Dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que más nos interesa, lo que se convierte en nuestra prioridad número uno, esas van a ser nuestras conversaciones. Y aquí vemos que la casa de Cornelio, su familia, todos amaban y adoraban a Dios. Y Cornelio tenía ese corazón dispuesto a ayudar a la gente judía que era pobre, y siempre oraba a Dios. ¿Cuándo oraba a Dios? Siempre oraba a Dios. Él creó toda una atmósfera espiritual muy poderosa. Y entonces se le apareció un ángel. Él trajo, Cornelio, a través de sus oraciones, permitió que se abriera un umbral en el mundo espiritual. Nuestra casa tiene una atmósfera espiritual. Cuando hay alguien que me dice: en mi casa asustan los duendes, los demonios, el cadejo, la cegua, la sucia, la mocuana, la carretanagua, etcétera, etcétera, es que algo incorrecto está pasando en ese hogar. ¿Quién dejó entrar a ese duende? ¿Será una película? ¿Será un tipo de supersticiones? Porque yo me crié en un hogar donde mi abuela practicó la brujería y sé lo que es el repelo de sentir la presencia maligna. Los demonios lo que son y lo que sienten es lo que imparten. El espíritu de miedo imparte miedo. Y tengo memorias de cuando yo era niño y teníamos que dormir varios en una cama.
no porque faltaban las camas, es porque sobraba el miedo. Y puedo decirles hoy que fueron muchas las noches que yo no pude dormir por la opresión diabólica. Insomnio, falta de sueño. Hay gente que ya no puede ni siquiera tomar una pastilla para poderse dormir, porque el cuerpo ha asimilado tanto ese tipo de pastillas que ya no responde. Entonces la respuesta no son las pastillas. La respuesta, ¿saben qué es? Traer la atmósfera de Dios a nuestra casa, traer la presencia de Dios a nuestra familia. Va a permitir una manifestación del reino de Dios, como Cornelio, que mira al ángel y el ángel le habla. Necesitamos que nuestra casa esté saturada de la bendición de Dios, que ángeles bajen y suban, que ángeles se muevan en nuestra casa, que se respire el aire de vida, de pureza, que se sienta el estímulo de vivir un día más al máximo, de despertarse una mañana y decir: este es el día que Dios me dio, me gozaré en él, este es el momento más hermoso de mi vida. Hoy voy a buscar a Dios, hoy voy a amar a Dios con toda mi alma. Esa es la médula espinal de nuestra vida, la oración. La oración atrae a Dios. La oración pone orden en las cosas. La oración hace que vengan aquellos anhelos y deseos tan positivos que tenemos, que solamente a través del mundo espiritual podemos ver manifestado en el mundo físico, porque hay una oposición diabólica que tenemos que remover. Y por eso dice la Escritura que el ángel le dijo: manda y llama a Pedro. Así como hay una conexión natural y física, hay un mundo virtual hoy. ¿Qué pasaría si por un momento se dañaran todos los celulares del mundo y todas las redes sociales colapsaran y los satélites y los cables de fibra óptica se quemaran? ¿Qué sucedería con la humanidad? Ya me imagino a tanta gente llorando frente a este aparatito. Dichosamente eso no es así, sino que hay toda una serie de un mundo virtual aquí dentro. Pero no está dentro del componente, está en una atmósfera que nosotros conocemos como tecnología, que no se puede ver. Así es el mundo espiritual también. Nosotros podemos crear en ese mundo espiritual toda una serie de actividades que van a redundar en un beneficio. ¿Para qué? Para nuestra familia. Y Dios le dice a Cornelio: manda a llamar a Pedro inmediatamente. ¿Y quién es Pedro? Nunca Cornelio había visto a Pedro, ni Pedro había visto a Cornelio. Pero cuando uno está en el mundo espiritual, la escena se abre y contemplamos cosas que no habíamos visto, ni oído, ni sabido, y Dios nos da toda la información que necesitamos. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Cornelio manda a llamar a Pedro. Pero observen algo. En el libro de Hechos, aquí donde estamos leyendo, encontramos a ese hombre, a Cornelio, que se había consagrado para Dios. Cornelio era un hombre que oraba fervientemente, pero lamentablemente también hay oraciones que no son efectivas. Busquemos Santiago capítulo 4 verso 3. Oraciones orgullosas que Dios no escucha. Oraciones egoístas, tampoco Dios las escucha. Oraciones que son de envidia, Dios no las escucha, porque Él ve la intención del corazón. Y aquí está, en Santiago capítulo 4 versículo 3 dice así: y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. De tal manera que la oración
inefectiva es aquella que tiene malos deseos o resultados incorrectos porque tiene impulsos egoístas. Y dice así: y cuando piden, lo hacen como mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Si eso es así, la pregunta sería: ¿cuáles son las oraciones que llaman la atención de Dios? ¿Cómo nos podemos ganar el favor de Dios cuando oramos? Encontramos que Dios tiene una forma única. Él tiene que sentirse satisfecho, y hay algo detrás de todo que se llama la intención del que ora. Observemos en Juan capítulo 9 verso 31. Aquí vamos a encontrar lo que Dios pide para escuchar nuestras oraciones, o lo que Dios requiere para que nuestras oraciones sean aceptables delante de Él. Hay ciertos requerimientos, y si conocemos los requerimientos divinos, podemos llenar esos requerimientos y vamos a tener resultados efectivos en la oración. Juan capítulo 9 verso 31 dice así: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que lo adoran y hacen lo que Él quiere. En otra versión dice: todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores, en cambio escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Eso quiere decir que hay personas que van a buscar a Dios como la Cruz Roja, como un estado de beneficencia. A la hora que te necesito es que te busco. No es porque te quiero, es porque quiero que suplas mis necesidades. Está diciendo que Dios escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Diga conmigo en voz alta: que mi conducta agrade a Dios para que mis oraciones sean contestadas. Nuevamente: que mi conducta agrade a Dios para que mis oraciones sean contestadas. Eso tiene que ser un valor gobernante en mi vida. Que mi conducta agrade a Dios para que mis oraciones sean contestadas. Por eso algunas personas dicen: Dios no me oye, Dios no me escucha. Hay que buscarlo con fe, pero dependerá de nuestra conducta para que mis oraciones sean contestadas. Consagremos nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 al 8 nos habla de un estado de vida superior y no inferior. No se puede vivir en un estado de vida deplorable. Estoy hablando espiritual y moralmente. Debemos de vivir en el mejor nivel de vida. No permitamos que los demonios metan sus garras en nuestro cerebro. No permitamos que el veneno de la serpiente antigua, que es Satanás, comience a morder el corazón de forma terrible, en que envenene el corazón. No permitamos eso. Dios nos está diciendo: consagremos nuestra vida a Él. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 3 al verso 8 dice así: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Verso 8: por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Declare conmigo: consagro mi vida para que mi conducta agrade a Dios y que mis oraciones sean contestadas. Yo le digo al Señor: consagro mi cuerpo y mi alma, me consagro para ti.
Consagrarse significa dedicar exclusivamente nuestra vida a agradar a Dios. Y si mi conducta agrada a Dios, mis oraciones serán contestadas. Yo voy a preguntar a eso ahora. Y si mi conducta agrada a Dios, ustedes van a responder en voz alta y tronante: mis oraciones serán contestadas. Si mi conducta agrada a Dios, si mi conducta agrada a Dios, si mi conducta agrada a Dios, mis oraciones serán contestadas. Ahí está el secreto del éxito en la vida de oración. Dios va a contestar mi oración. Jesús tenía una personalidad sencilla. Alguien un día me preguntó: ¿cómo era Jesús? Y quizás algunos tienen una idea de facciones perfectas, de un físico increíble, de Mister Universo. Pero no era así. Él era de una contextura mediana. Se cree que tenía el pelo largo, como todo nazareno, una barba, una nariz un poco aguilada, una tez parecida a la nuestra, pero era una persona tan común y tan corriente físicamente. Lo impresionante de Jesús era que su conducta impactaba el corazón de la gente. Le veremos, dice el libro de Isaías, capítulo 53, sin atractivo para que le deseemos. No para que le deseemos por lo físico, sino por su conducta, por su fruto, por su carácter. Era manso y era humilde. Y eso impactaba la vida de las personas que lo conocían, de los que se le acercaron, de los que llegaron rechazados y él con amor los aceptó, de los que llegaron con un juicio de condena para ser apedreados, y Jesús dijo: si ustedes están condenando a esta gente y no se han visto sus propios pecados, láncenle la primera piedra. Estoy hablando de la conducta de Jesucristo, que es el modelo para que hoy vivamos en el mejor nivel de vida. Jesús se consagró por amor a nosotros. Hoy nos consagramos por amor a Jesús. Porque te amo, yo me entrego. Porque te amo y diste la vida por mí, te pago con mi propia vida. Porque yo te pertenezco, no me merezco a mí mismo, me consagro el resto de mi vida a ti. Este es el momento para declarar conmigo: declaro que consagro mi vida para que mi conducta agrade a Dios y que mis oraciones sean escuchadas. Quiero que Dios escuche mis oraciones. Tan pronto, listo y presto está Dios para aquellos que le temen. Dice que cercano está Él hacia esas personas. Hay que buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué algunas oraciones no son tan efectivas? Porque hay personas que han hecho de la oración una monotonía. Eso es como cuando se pierde la chispa del amor en el matrimonio y ambos se responden así: sí, amor. Entonces vas a venir, cariño. Ya te dije que sí, amor. No son las palabras ni las frases, sino el contenido, el propósito. ¿Ha visto usted esas oraciones de la gente cuando come? Padre, bendice todo el alimento en el nombre de Jesús, amén. Oraciones monótonas que ya no están impregnadas de aquel maravilloso sentido de la gratitud, de la alegría, de estar frente al Dios poderoso, celebrando sus bondades. ¿Ha visto usted un hombre que ame tanto a su mujer y le exprese ese sentimiento tan noble? ¿Cómo se siente una mujer cuando ella es amada en forma expresiva por su marido? ¿Las ha visto? Yo las he visto.
Por eso no necesito preguntarle a los matrimonios cómo están. Tan solo quedo viendo a su esposa. Y si yo veo que su esposa pareciera que vino el anticristo y la selló, y que los 4 jinetes del Apocalipsis le pasaron por encima, yo digo, esa mujer no es feliz. ¿Cómo un hombre puede hacer feliz a su mujer? Ese es otro tema que se los cuento otro día. Pero puedo decirles que en la oración nuestro compromiso con Dios es amarlo y disfrutar de Él. Se llama relación personal, intimidad con Dios, comunión con Dios. Son frases que impactan nuestra vida para decir, la oración no es cualquier cosa. La oración es hablar con mi Padre, entrar en la casa presidencial, en el lugar de honor de nuestro Padre. ¿Se imagina que Dios nos permitiese en un momento estar frente al lugar más sublime de todo el universo, el trono de Dios? Y ahí frente a ese trono, cada partícula de nuestro ser es impregnado por el amor más grande del universo, que quizá no podría ni siquiera alzar mis brazos y decirle, Señor, te amo, porque siento como mi cuerpo, mis células son saturadas de su amor. Dios quiere expresarse a nuestra vida por medio de la comunión de la oración. Él quiere estar aquí. Él vive dentro de nosotros. Él quiere que sintamos lo que Él siente. En su presencia hay plenitud de gozo. Diga conmigo, en su presencia hay de plenitud de gozo. Jeremías 29, versículo 12 y 13. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Dios asegura que Él nos va a escuchar. Si le pedimos algo en oración, Él va a estar totalmente dispuesto para responder. Y añade el verso 13: cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre, y cuando me busquen de todo corazón. Diga conmigo, voy a buscar a Dios de todo corazón para que mi conducta le agrade y que mis oraciones sean contestadas. Me van a buscar de todo corazón. Pensemos en este momento en las cosas que más nos animan, en aquellas que toman nuestros impulsos y lo llevan al máximo, en esos momentos donde disfrutamos de una manera tan especial. Reímos, brincamos, saltamos, gritamos. Qué euforia la que hay. Algo nos llama la atención. Dios anhela que tengamos esa manifestación, ese compromiso y actividad en nuestra vida para buscarlo, para gozarnos. El otro día decía un hombre, el pastor tiene razón, porque yo he sido eufórico, y él habló de algo que lo impactaba, que le capturaba la atención, y me dijo, pastor, es cierto, habemos personas que cuando venimos a la casa del Señor nos portamos cohibidos, nos portamos un poco así como retraídos. Y él me dijo esta frase, y eso significa que no tenemos ese mismo ánimo y pasión por Dios. Pero en esta hora nosotros estamos declarando en voz alta, voy a buscar a Dios. Diga conmigo, voy a buscar a Dios de todo corazón para que mi conducta le agrade y que mis oraciones sean contestadas. Mientras Cornelio oraba, observe lo que es esta red espiritual. Pedro subió a kilómetros de distancias a una azotea a orar también. ¿Qué ocurre cuando una persona ora aquí, otro ora allá y otros oran por otro lado? Hay una red espiritual. Dice que Dios le mostró de todos los animales que él no comía. Yo no sé qué animales no come usted, pero he llegado a países donde todo lo que se mueve se lo comen. Y yo debo de tener mucho cuidado con eso, porque yo no como de todo. Hay gente que es muy exótica para comer. Un día me invitaron
Y recuerdo que era muy joven y era muy asquiento para algunas cosas. Y me dijeron, le tenemos una sopa poderosa. Yo miraba flotar unos animalitos como gusanitos y eran el cerebro de la vaca, sopa de seso. Y saben que cuando me la comí y me lo tragué, fue por fe, por pura fe. No sentí gusto para la comida, pero lo hice. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, yo no he comido nunca de esos animales inmundos porque la ley dice que no lo debo de comer. Pero Dios le enseñó una lección, porque le puso un mantel con todos esos platos o comidas de animales que ellos no comían. Y fue 3 veces la visión. ¿Y sabe qué significa? Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que como Pedro estaba en el Espíritu, Dios le mostró una forma en que él debía de proceder con Cornelio y con la familia que lo mandaba a llamar. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 18 dice así: Efesios 6, 18: y todo esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia por todos los creyentes. Diga conmigo, oración en el Espíritu. Qué poderosa es la oración en el Espíritu, que nos muestra cosas que revelan la voluntad de Dios y que no las sabíamos. Dios nos va a mostrar muchas cosas, pero a través de no una oración monótona, no es una liturgia, es una comunión con Dios por medio de la oración en el Espíritu. Nos damos cuenta que estamos en la presencia de Dios, hablando con Dios. Esa es la oración en el Espíritu. Declare conmigo, voy a orar en el Espíritu para que mi conducta agrade a Dios y que mis oraciones sean contestadas. Esa oración que hacía Pedro era en el Espíritu. Le dice el Señor a Pedro, van a venir unos hombres a buscarte. No te niegues a ir. Son desconocidos. Ve con ellos. Vas a ir donde un hombre que se llama Cornelio y le vas a hablar de mi palabra. ¿Qué le parece ese Waze espiritual, hermano? ¿Ah? ¿Qué pasa si tocan varios hombres a la puerta de la casa de usted y le dice, venimos por usted? Si no estamos en el Espíritu, ¿quién sabe lo que vamos a hacer? Pero como Pedro ya Dios le había hablado, el Señor nos anticipa las cosas. Atención, Dios a través de la oración en el Espíritu nos muestra cosas para un presente y un futuro próximo. Por eso es bueno orar en el Espíritu. Ahí nos va a mostrar cosas el Señor. Se va Pedro con esos hombres y llega a la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10 versos 34 y 35 dice así: entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Diga conmigo, para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Dios no hace acepción de personas. Todos los que le obedecemos. Yo no necesito ser judío para que Dios me ame. Soy nicaragüense por gracia de Dios. Pero lo más hermoso es que la cultura que tenemos es la cultura del reino de Dios. Diga conmigo, quiero una vida de oración. Diga otra vez, quiero una vida de oración y que mi conducta agrade a Dios para que mis oraciones sean contestadas. Finalmente, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en casa de Cornelio. Y cuando se reúnen, Pedro comienza a testificar en el verso 44, Hechos 10:44. Dice que todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos y todos los oían hablar a Dios en idiomas desconocidos. Diga conmigo, que mi conducta agrade a Dios y que mis oraciones sean contestadas.
la actitud de esa gente hizo que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Sabe lo que es la manifestación del Espíritu Santo? Viene como llanto, viene como risa, viene como gozo, según sea la necesidad. Pero Él satisface nuestro necesitado corazón. Cerremos nuestros ojos.